Las alarmas sonaron en la estación Haven Point, mientras las luces de emergencia parpadeaban en rojo en todos los pasillos. La almirante Kira Bass caminaba rápidamente por los pasillos metálicos, con sus botas haciendo un ruido agudo en el suelo. Había formado parte de la Fuerza de Defensa Terran durante 30 años, pero nunca había visto a los alienígenas tan asustados. La sala de reuniones estaba llena de ruido cuando entró. 12 especies alienígenas diferentes estaban sentadas alrededor de una mesa enorme, hablando a la vez en sus extraños idiomas. Algunos parecían insectos gigantes, otros cristales andantes, y algunos no se parecían a nada que ella hubiera visto jamás en la Tierra. Sus traductores se esforzaron por convertir sus palabras en lenguaje humano. Kira se sentó en la esquina trasera con un humano. Los observadores siempre se sentaban. Las otras especies apenas la miraban. Para ellos, los humanos seguían siendo los nuevos en el espacio. La Tierra se había unido a la comunidad galáctica hacía apenas 50 años, y la mayoría de los alienígenas pensaba que la tecnología humana era vieja e inútil. Los delegados Alarion se pusieron de pie primero. Su cuerpo parecía cristal viviente, y luces de colores se movían bajo su piel cuando estaba alterado. En ese momento, esas luces parpadeaban con un rojo intenso. Los Vex han atravesado nuestras defensas en el empalme Kepler, dijo con voz temblorosa. Destruyeron toda nuestra flota en menos de 2 horas. Murmullos de miedo recorrieron la sala. El dominio Vex llevaba 3 años fortaleciéndose. No eran como otros alienígenas. Sus naves estaban vivas, crecían en lugar de construirse. Devoraban planetas y convertían todo en más naves y más soldados. Dondequiera que iban, dejaban espacio vacío. El líder del Consejo Dot, Thmar, levantó los antebrazos para llamar la atención de todos. Pertenecía a la Hegemonía, el grupo de mundos alienígenas más antiguo y poderoso. Su gente había gobernado partes de la galaxia durante miles de años. Lo hemos intentado todo, dijo con voz grave. Nuestros mejores cañones de plasma no pueden hacerles daño. Nuestras bombas cuánticas rebotan en sus agujeros. Las naves Vex simplemente absorben la energía y se hacen más fuertes. Un pequeño alienígena que parecía un pulpo morado agitó sus tentáculos. ¿Y qué hay de los nuevos? Armas de Riel Prime. Sus rayos de iones son los más poderosos de la galaxia. Se han ido, respondió el embajador regeliano. Una criatura alta y delgada con 6 ojos. Los Vex destruyeron toda nuestra estación de investigación la semana pasada. Se llevaron a todos nuestros científicos y los usaron para crear más soldados bios. Kira escuchó a los alienígenas hablar de sus fracasos. Todas las especies de la galaxia usaban armas de energía. Láseres, cañones de plasma, rayos de partículas, bombas de gravedad. Habían olvidado las formas más sencillas de luchar. En la Tierra, los humanos aún recordaban los viejos métodos. El jefe de guerra Hegemony, una enorme criatura cubierta de escamas negras, golpeó la mesa con el puño. Deberíamos evacuar los mundos centrales ahora. Trasladar a todos al extremo lejano y esperar que los Vex se cansen de perseguirnos. ¿Y a dónde ir?, preguntó el Alarion. Ya han consumido 47 sistemas estelares. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que se coman toda la galaxia? La sala quedó en silencio. Todos sabían la respuesta. Los Vex no solo conquistaban territorio. Se estaban comiendo todo lo vivo y convirtiéndolo en más de sí mismos. Si llegaban a los mundos centrales, miles de millones de personas morirían. Dot. Kira se levantó lentamente. La conversación se detuvo cuando todas las miradas se volvieron hacia ella. La mayoría de los alienígenas nunca habían escuchado a un humano hablar en estas reuniones. Si me lo permiten, dijo con voz tranquila. La humanidad quiere ayudar. Por un momento, nadie dijo nada. Entonces, el embajador regeliano emitió un sonido que su traductor convirtió en risa. Humano. Tus armas están cientos de años por detrás de las nuestras. Todavía usan balas de metal. Y explosivos químicos. ¿Qué podrían hacer contra naves que consumen energía? Otros alienígenas se unieron a la risa. La criatura pulpo púrpura agitó sus tentáculos con desdén. Los humanos luchan con armas cinéticas primitivas. Los Vex ni siquiera notarían una tecnología tan antigua. Kira sonrió, pero sus ojos permanecieron fijos frío. Había luchado en la Guerra Centuri hacía 20 años, cuando las colonias humanas fueron atacadas por piratas espaciales. Sabía lo que sus armas podían hacer. A veces, los viejos métodos funcionan mejor que los nuevos. Dijo,
danos la ubicación de la flota Vex. Nos encargaremos de ellos. El líder del consejo, Setmar, la miró con sus 4 ojos. Almirante Bass, agradecemos la oferta, pero este no es un problema menor. La flota Vex tiene más de 300 naves. Se dirigen al sistema Próxima, donde viven 3.000 millones de personas en los planetas. No podemos arriesgar esas vidas. Armas primitivas. Ya estás arriesgando esas vidas, respondió Kira. Tus armas avanzadas han fallado. Tus escudos de energía no pueden detenerlos. Tus naves más rápidas no pueden correr más rápido que ellos. ¿Qué tienes que perder intentando algo diferente? El jefe de guerra de la hegemonía rió, mostrando hileras de dientes afilados. Lo que tienes que perder es a toda tu especie, humana. Los Vex se comerán tus naves y a tus tripulaciones. Luego seguirán tu rastro de regreso a la Tierra y consumirán también todo tu mundo. Kira se acercó a la mesa. No somos pidiendo permiso para huir. Pedimos permiso para luchar. Los humanos han luchado por sobrevivir desde entonces. Primero caminamos erguidos en nuestro planeta. Sabemos cómo herir cosas que parecen imposibles de herir. Las luces del delegado altariano cambiaron de rojo a amarillo, lo que significaba que estaba pensando, ¿qué les hace creer que sus armas funcionarán cuando las nuestras han fallado? Porque, dijo Kira, los Vex han evolucionado para luchar contra las armas de energía. Sus cascos absorben láseres y plasma. Redirigen los rayos de partículas y absorben la radiación. Pero nunca han luchado contra armas cinéticas simples. Nunca han sido alcanzados por trozos de metal que se mueven a velocidades increíbles. La sala volvió a quedar en silencio. Varios alienígenas se miraron entre sí, manteniendo conversaciones silenciosas de maneras que los humanos no podían entender. Finalmente, el líder del consejo Semar habló. Almirante Bass, si le damos las coordenadas, y si su flota falla, los Vex aprenderán sobre la Tierra. Vendrán por su gente después. Vendrán por nosotros de todos modos, dijo Kira. Si los Vex devoran los mundos centrales, seguirán expandiéndose hasta encontrar la Tierra. Al menos así, moriremos luchando en lugar de escondernos. La votación fue reñida. 7 especies votaron a favor. 5 votaron en contra. El delegado de Altarión emitió el voto decisivo. Su cuerpo de cristal ahora brillaba con un azul intenso. Los humanos podrían intentar su ataque, dijo. Anunciaron, pero van solos. Ninguna otra flota los apoyará. Kira asintió. No necesitamos apoyo. Solo denos las coordenadas del objetivo y no se interpongan en nuestro camino. Al salir de la sala de reuniones, pudo oír a los alienígenas hablando detrás de ella. Algunos pensaron que los humanos eran valientes. Otros pensaron que eran estúpidos. Algunos se preguntaron si todo esto era un truco. Si los humanos estaban trabajando en secreto con los Vex. A Kira no le importaba lo que pensaran. Tenía un trabajo que hacer. Activó su dispositivo de comunicación y envió un mensaje al comando de la Tierra. Aquí el almirante Bass. Preparen la 5ª flota para el despliegue inmediato. Carga de batalla completa. Vamos a cazar. La respuesta llegó rápidamente. Entendido, almirante. Todas las naves se reportan listas para partir. Buena caza. Kira sonrió mientras caminaba hacia la plataforma de atraque donde esperaba su lanzadera. Los alienígenas estaban allí. Las elegantes armas de energía no habían logrado detener a los Vex. Ahora era el momento de mostrarles lo que los humanos podían hacer con el bien. Poder de fuego a la antigua usanza y la voluntad de usarla. El capitán Hake Morrison se encontraba en el puente de la USDF Retribution y observaba las estrellas. Su nave era la más grande de la flota humana, un enorme bloque de acero y titanio que se extendía casi 2 kilómetros de frente a atrás. A diferencia de las naves de suaves curvas que construían otras especies, las naves humanas parecían fortalezas voladoras cubiertas de armas que lo rodeaban. 200 tripulantes trabajaban en sus puestos. Revisaban sistemas, realizaban pruebas y se preparaban para la batalla que se avecinaba. La mayoría llevaba años luchando juntos. Confiaban los unos en los otros y en su capitán. La teniente Amy Parker levantó la vista de su panel de control. Su trabajo era gestionar todas las armas de la nave durante el combate. Señor, las 5 naves están listas para partir. La Iowa, la Nebraska, la Montana y la California esperan sus órdenes. Hake asintió y estudió la pantalla que tenía delante. Mostraba a los 5 Dreadnoughts humanos flotando en el espacio cerca de la luna terrestre.
Cada nave estaba armada con las mismas armas que los extraterrestres. Pensaban que eran inútiles. 24 cañones de riel por nave, además de lanzamisiles y sistemas defensivos. Los cañones de riel eran las armas favoritas de Jake. Usaban potentes imanes para disparar trozos de tungsteno y metal a velocidades increíbles. Nada de láseres, plasma ni energía exótica. Solo física simple y mucha fuerza. Cuando una bala de tungsteno de 50 kilogramos impactaba algo al 15% de la velocidad de la luz, hacía un agujero enorme. ¿Alguna noticia del almirante Bass?, preguntó Jake. Amy revisó sus comunicaciones. Sigue hablando con el Consejo Alienígena. Algunos quieren cancelar nuestra misión. Creen que podríamos empeorar las cosas dándoles a los Vex más material para alimentarse. El ingeniero jefe Roy Collins rió desde su puesto cerca de la parte trasera del puente. Era un anciano con canas y cicatrices en las manos por trabajar en motores de naves durante 30 años. Que se preocupen. Pronto cambiarán de opinión. Roy había luchado en 3 guerras diferentes y había visto lo que las armas humanas podían hacer. Recordó a los Centuri conflicto cuando naves humanas destruyeron una flota pirata entera usando solo cañones de riel y misiles nucleares. Los piratas tenían escudos de energía y cañones de plasma, pero no podían detener los trozos de metal que se movían más rápido. Luego, las balas. Jake sacó los archivos de inteligencia del dominio Vex. La información lo enfureció. Los Vex no eran solo conquistadores. Eran consumidores. Sus naves eran criaturas vivientes que comían todo lo orgánico que podían encontrar. Planetas, animales, personas, incluso árboles y hierba. Lo convertían todo en más naves y más soldados. Lo peor era cómo luchaban. Las bionaves Vex podían absorber energía de armas láser y de plasma. La energía los hacía más fuertes y los ayudó a sanar el daño. Cada vez que alguien les disparaba con un arma de energía, se volvían más difíciles de matar. El señor llamó a la oficial de comunicaciones, Lesa Chun, desde su puesto. El almirante Bass está enviando nuevas órdenes. Estamos autorizados a atacar la flota Vex en el relé de Próxima. Salimos en 1 hora. Jake se sentó en su silla de capitán. Era de cuero auténtico y había sido su asiento durante 5 años. Pongan rumbo a Próxima. Digan a la sala de máquinas que se prepare para la máxima velocidad. El sistema de Próxima estaba a 12 años luz. Las naves humanas usaban motores de fusión que podían impulsarlas hasta el 30% de la velocidad de la luz, pero eso les llevaría 3 días de viaje. La tripulación pasaría la mayor parte de ese tiempo durmiendo. Cápsulas para ahorrar oxígeno y comida. Lisa, envía un mensaje a todas las naves, dijo Jake. Diles que vamos a mostrarle a la galaxia lo que las armas humanas pueden hacer. Haz que cada disparo cuente. Mientras la Retribution se preparaba para partir, Jake recorrió la nave para ver cómo estaba su tripulación. En la bodega de armas, equipos de técnicos cargaban balas de tungsteno en los cargadores de los cañones de riel. Cada bala estaba perfectamente pulida y diseñada para volar recta e impactar con fuerza. Las bobinas magnéticas que las aceleraban eran lo suficientemente potentes como para apagar los sistemas electrónicos a kilómetros de distancia, en la sección de ingeniería. Roy Collins supervisaba los reactores de fusión que alimentaban todo. Los reactores eran diseños humanos, más sencillos y fiables que las exóticas fuentes de energía que utilizaban otras especies. ¿Cómo nos vemos?, preguntó Roy. Jake. Perfecto, capitán. Puede que estos viejos motores no sean sofisticados, pero funcionan. Podemos funcionar a plena potencia durante semanas si es necesario. Jake visitó los camarotes de la tripulación, donde los soldados preparaban su equipo. A diferencia de otras especies que usaban armas de energía para abordajes, los marines humanos portaban armas de fuego clásicas. Rifles de asalto, escopetas, granadas y cuchillos de combate. Armas sencillas que funcionaban en cualquier entorno. El sargento Dan Mitchell, líder del escuadrón de marines, levantó la vista de limpiar su rifle. Capitán, los chicos están listos para lo que venga. Si esos Vex quieren pelear, les daremos una. No lo olvidarán. Jake sonrió. Los marines humanos tenían fama de duros y testarudos en toda la galaxia. Otras especies usaban robots y armas de energía para el combate terrestre. Los humanos enviaron soldados con armas y la voluntad de usarlas. De vuelta en el puente, Jake recibió un mensaje prioritario del comando terrestre. Capitán Morrison. Soy la General Patricia Hayes. Todo el planeta está observando. Muéstrenles lo que la humanidad puede hacer.
Enorgullezcanos. Jake activó su respuesta. Entendido, general. Los Vex eligieron la especie equivocada para meterse. Traeremos a nuestra gente a casa. Los 5 Dreadnoughts humanos abandonaron la órbita terrestre juntos. Sus motores de fusión, creando brillantes estelas de luz contra la oscuridad del espacio. Tras ellos, la Tierra se hizo más pequeña hasta convertirse en una estrella más. Delante de ellos aguardaba el mayor desafío que la humanidad jamás había enfrentado. El teniente Parker monitoreó las lecturas de los sensores mientras viajaban por el hiperespacio. Señor, los exploradores de largo alcance informan que la flota Vex sigue en próxima. 300 naves orbitando la estrella. Parece que no saben que vamos. Jake asintió. Bien. La sorpresa es nuestra mejor arma. Una vez que descubran lo que pueden hacer nuestros cañones de riel, podrían intentar adaptarse. Tenemos que atacarlos con fuerza y rapidez. El jefe Collins se unió a él en la exhibición táctica. Capitán, he estado pensando en esas bionaves Vex. Evolucionaron para combatir armas de energía, ¿verdad? Pero la evolución lleva tiempo. No pueden adaptarse a algo que nunca han visto. Con eso contamos, respondió Jake. Llevan 3 años ganando batallas porque pueden absorber fuego láser y de plasma, pero nunca les han disparado con armas cinéticas. No tienen defensa contra trozos de metal que se mueven a velocidades increíbles. El viaje a Próxima tardaría 3 días. 3 días para prepararse para una batalla que determinaría el destino de miles de millones de personas. Jake miró a su tripulación y se sintió seguro. Estaban listos para lo que los Vex les lanzaran. Todos, aquí el capitán, anunció Jake por el sistema de comunicación de la nave. Vamos a la guerra contra un enemigo que nunca ha perdido una batalla. Pero nunca antes ha luchado contra humanos. Descansen, revisen su equipo y prepárense para hacer historia. La flota Vex flotaba en el espacio como una enfermedad. El comandante Peter Russell se encontraba en el puente de la Fuerza de Defensa de Iowa y observaba al enemigo a través de las cámaras de su nave. 300 naves alienígenas orbitaban la estrella moribunda de Próxima Centauri y todas estaban vivas. Las naves Vex no se parecían a ninguna nave espacial que Pete hubiera visto jamás. Habían crecido, no construido. Gruesos agujeros orgánicos latían con venas que brillaban en verde y morado. Algunas naves parecían insectos gigantes con alas y garras. Otras se asemejaban a criaturas marinas con tentáculos y caparazones. Los más grandes eran casi tan grandes como ciudades humanas, flotando por el espacio como ballenas hambrientas. Dios mío, susurró el teniente Bobby Turner, el operador del sensor de Iowa. Mira su tamaño. ¿Se supone que debemos luchar contra algo así? Pete mantuvo la voz tranquila y firme. De la misma manera que luchamos contra todo lo demás, teniente. Les apuntamos con nuestras armas y apretamos el gatillo. Las 5 naves humanas se acercaron lentamente, con los motores apagados para evitar ser detectadas. Llevaban 3 días viajando y por fin estaban lo suficientemente cerca como para ver su objetivo. Pete sintió que el corazón le latía más rápido, pero sus manos se mantuvieron firmes en los controles. En el puente de la Retribution, el capitán Jake Morrison estudió la pantalla táctica. Informe del sensor, ordenó. La alférez Carol Davis levantó la vista de su puesto. Señor, composición de la flota Vex confirmada. Cuento 47 naves grandes, 130 naves medianas y 123 pequeñas. Están dispuestas en 3 grupos alrededor de diferentes planetas del sistema. Jake asintió con gravedad. Cada grupo estaba posicionado cerca de un planeta habitado. Los Vex se preparaban para cosechar las poblaciones, convirtiendo a miles de millones de humanos y alienígenas en alimento para su creciente flota. ¿Qué pasa con los planetas?, preguntó Jake. Próxima 1 tiene 2.000 millones de personas. Próxima 2 tiene 800 millones. Próxima 3 tiene unos 500 millones. Los 3 mundos envían señales de socorro, pero los Vex están bloqueando la mayoría de las comunicaciones. Jake sintió que la ira le subía al pecho. Los Vex no eran solo soldados o conquistadores. Eran monstruos que devoraban civilizaciones enteras. Si la flota humana fallaba, todas las personas de esos planetas serían consumidas y convertidas en más biohips. La teniente Parker revisó su consola de armas. Señor, todos los Railins están cargados y listos. Tenemos suficiente munición para un combate sostenido, pero una vez que empecemos a disparar, todas las naves Vex del sistema sabrán dónde estamos. Bien, respondió Jake. Quiero que sepan que estamos aquí.
Envíen un mensaje a todas las naves. Atacamos en 5 minutos. En el Iowa, Peter Russell reunió a sus oficiales superiores alrededor de la mesa táctica. Escuchen. Tenemos una oportunidad. Los Vex nunca han visto armas cinéticas, así que no sabrán cómo defenderse de ellas. Pero una vez que lo descubran, podrían adaptarse. La jefa de armas, Karen Witte, asintió. Señor, cada bala de cañón de riel pesa 50 kilogramos, impactará con la fuerza de una pequeña bomba nuclear. Aunque sus agujeros sean duros, la física básica dice que no pueden absorber tanta energía cinética. Pete sonrió. Eso es lo que me gusta oír. Objetivo. Primero las naves más grandes. Si podemos destruir sus naves de mando, las más pequeñas podrían retirarse. Por toda la flota, las tripulaciones de los cañones hacían sus preparativos finales. Los cañones de riel eran maravillas de la ingeniería humana. Bobinas magnéticas dispuestas a lo largo de 2 kilómetros. Los cañones podían acelerar las balas de tungsteno al 15% de la velocidad de la luz. Las computadoras de puntería calculaban el viento, la gravedad y el movimiento de ambas naves para garantizar una precisión perfecta. En el Nebraska, la capitana Linda Hayes observaba trabajar a su tripulación con silencioso orgullo. Estas no eran armas de energía sofisticadas que requerían materiales exóticos ni un mantenimiento complejo. Eran máquinas sencillas y fiables que usaban magnetismo y metal para matar enemigos. Su abuelo había luchado con armas similares durante la guerra Tierra-Marte hacía 50 años. La capitana llamó a su oficial de comunicaciones. El almirante Bass está en el canal seguro. Linda se puso los auriculares. Soy Hayes. Linda, soy Kira. Recuerda lo que hablamos durante el entrenamiento. Atácalos con fuerza y rapidez. No les des tiempo a adaptarse ni a pedir ayuda. El destino de 3.000 millones de personas depende de lo que hagamos en los próximos 10 minutos. Entendido, almirante. El Nebraska está listo. En el Montana, el capitán Frank Roberts observaba la cuenta atrás en su pantalla principal. Faltaban 3 minutos para que comenzara el ataque. Su nave estaba posicionada para atacar a las fuerzas Vex cerca de Próxima 2, donde 800 millones de personas esperaban ser rescatadas o morir. Señor, dijo su oficial táctico, las naves Vex se están moviendo a la posición de recolección alrededor del segundo planeta. Están extendiendo tubos de alimentación hacia la superficie. Frank se sintió mareado. Los Vex estaban empezando a devorar a la población. ¿Cuánto tardarán en terminar? Al ritmo actual, quizás 6 horas para todo el planeta. Entonces será mejor que nos aseguremos de que no lleguen a las 6 horas. Frank abrió un canal con sus artilleros. Todas las armas, prepárense para disparar a mi orden. Recuerden su entrenamiento y confíen en su equipo. Demostremos a estos monstruos lo que los humanos pueden hacer. Los 5 Dreadnoughts humanos se colocaron en posición de ataque final. Los superaban en número 60-1, enfrentándose a un enemigo que nunca había perdido una batalla. Las bionaves Vex vibraban con confianza, sus agujeros orgánicos brillaban mientras se preparaban para alimentar a Doc. El capitán Morrison consultó su cronómetro. Todas las naves. Esto es venganza. 30 segundos para liberar las armas. Recuerden, no luchamos solo por nosotros mismos. Luchamos por cada persona en este sistema y por cada mundo que los Vex puedan atacar. Peter Russell se aferró a su silla de mando mientras el Iowa preparaba su disparo. Armas fijadas en la nave Vex más grande de nuestro sector. Apertura completa, todos los cañones. Objetivo fijado, señor. Todos los cañones de riel listos para disparar. La voz de Hake Morrison llegó por el canal de la flota. Todas las naves, armas libres. Fuego a. Enfermo. La primera salva se lanzó desde las 5 naves humanas exactamente al mismo tiempo. 120 proyectiles de tungsteno aceleraron a velocidades increíbles, invisibles en la oscuridad del espacio. Los sensores de la flota Vex, diseñados para detectar armas de energía y ráfagas de plasma, fallaron por completo los proyectiles entrantes. Los alienígenas no tenían ni idea de que la muerte se acercaba a un 15% de la velocidad de la luz hasta que fue demasiado tarde para hacer nada. Al respecto, el comandante Russell observó la pantalla táctica mientras la munición de su nave se dirigía hacia el enemigo. Tiempo de impacto, 15 segundos. Todas las tripulaciones, prepárense para recargar inmediatamente. Quizás tengamos que disparar de nuevo rápidamente. Hake Morrison permaneció tranquilo en su puente mientras se acercaba el momento de la verdad. Esto es todo, gente.
Todo lo que hemos entrenado para los comunistas. Hasta los próximos segundos. Veamos si las armas cinéticas tradicionales pueden hacer lo que las sofisticadas armas de energía no pudieron. Las balas de tungsteno cubrieron la distancia entre las flotas en instantes, llevándose consigo las esperanzas de miles de millones y la furia de la humanidad. Desatadas, las balas de tungsteno impactaron la flota Vex como el puño de un dios furioso. 120 piezas de metal, cada una moviéndose al 15% de la velocidad de la luz, impactaron los biochips alienígenas en menos de 2 segundos. Los impactos superaron cualquier cosa que la galaxia hubiera visto en 1000 años de guerra. El capitán Dodd, Jake Morrison, observó su despliegue táctico mientras la primera oleada de proyectiles alcanzaba sus objetivos. A diferencia de los brillantes destellos de las armas de energía, los impactos de los rieles parecieron casi silenciosos al principio. Solo pequeños destellos de luz donde el metal impactaba con la carne alienígena a velocidades imposibles. Entonces comenzaron las explosiones. La nave Colmena Vex más grande, una criatura de más de 1 kilómetro de largo que había consumido 6 sistemas estelares enteros, simplemente se desintegró. 20 balas de cañón de riel atravesaron su pasillo orgánico como balas a través del papel. Una enorme biocabina se partió por la mitad, y sus brillantes entrañas se desparramaron al vacío al morir. Impacto directo en el objetivo principal, informó la teniente Amy Parker con voz llena de asombro. La Grande se está desintegrando. Detecto daños internos masivos en toda su formación. Las naves Vex más pequeñas explotaron como globos. Su bioarmadura, diseñada para absorber y redirigir armas de energía, no tenía defensa contra la simple fuerza cinética. Las balas de tungsteno atravesaron cascos, cortaron grupos nerviosos y destruyeron órganos vitales que mantenían con vida a las naves. En el Iowa, el comandante Peter Russell observó cómo sus cañones realizaban su terrible trabajo. «Dios mío», susurró. «Míralos arder». Las bioips Vex morían de formas que sus creadores jamás imaginaron. Las armas de energía calentaban sus agujeros y las hacían más fuertes. Los cañones de plasma les proporcionaban energía que podían usar para sanar y crecer. Pero trozos de metal que se movían a velocidades increíbles perforaban todo lo que alcanzaban. La jefa de armas, Karen Witte, revisó su computadora de objetivos. «Señor, impactamos a 37 naves enemigas. La mayoría están muertas o moribundas. Los supervivientes intentan retirarse». Pete sonrió con tristeza. «No los dejen escapar. Todas las armas, adquieran nuevos objetivos. Sigan disparando hasta que nada se mueva». La segunda oleada de fuego continuo se lanzó 30 segundos después de la primera. Las naves Vex restantes, las que habían sobrevivido al bombardeo inicial, intentaron escapar desesperadamente, pero sus biomotores eran lentos comparados con los motores de fusión humanos, y no podían escapar de las balas de tungsteno que se movían a la velocidad de la luz. «Dodd». El capitán Morrison abrió un canal con toda la flota. «Excelente trabajo, gente. Sigan atacándolos. No les den, es hora de adaptarse o pedir refuerzos». En el California, la capitana Susan Clark observaba a su tripulación recargar los cañones de riel con eficiencia experta. Su nave había sido asignada para proteger Próxima 3, donde 500 millones de personas esperaban aterrorizadas. Las naves Vex cerca de ese planeta eran más pequeñas, pero más numerosas. «Señora», llamó su operador de sensores. «Los Vex intentan formar algún tipo de formación defensiva. Se están agrupando cerca del planeta». Susan estudió la pantalla táctica. Las bionaves supervivientes se agrupaban en una bola compacta, probablemente con la esperanza de que su bioblindaje combinado pudiera detener las armas cinéticas humanas. Era una estrategia razonable. Eso podría haber funcionado contra las armas de energía. Contra los cañones de riel, simplemente los convertía en blancos más fáciles. Todas las armas concentran el fuego en ese grupo. Disparo a máxima velocidad. Los cañones de riel del California volvieron a hablar, enviando otra oleada de muerte hacia la formación alienígena. Las naves Vex agrupadas absorbieron el impacto como una esponja absorbe agua, excepto que el agua estaba hecha de tungsteno y se movía tan rápido que se agrietaba. «Planetas». De vuelta en la Retribución, el ingeniero jefe Roy Collins supervisaba las armas experimentales que el almirante Bass había autorizado para esta batalla. «Capitán, solicito permiso para desplegar la munición especial». Morrison asintió. «Hazlo, Roy». Mostrémosles cómo es la creatividad humana. El Iowa lanzó una serie de cargas mineras modificadas. Cada una estaba programada para detonar cerca de grupos de naves Vex supervivientes, pero en lugar de ojivas explosivas,
cada carga contenía. Introdujo miles de rodamientos de bolas de acero y pequeñas cargas huecas para acelerarlas. El efecto fue como disparos cósmicos de escopeta. Al detonar las cargas, lanzaron nubes de perdigones metálicos en todas direcciones. Las naves Vex más pequeñas, ya dañadas por los impactos de los cañones de riel, fueron destrozadas por miles de diminutos proyectiles que se movían a velocidades increíbles. La teniente Parker monitoreó la batalla desde su puesto táctico. Señor, la flota enemiga se ha reducido en un 80%. Algunos supervivientes intentan llegar al límite del sistema. Adivine, dijo Morrison. Quieren escapar al hiperespacio y advertir al resto de su flota. Sí, señor. ¿Deberíamos perseguirlos? Morrison consideró las opciones. Incluso dejarlos escapar. Una sola nave Vex que escapara advertiría al dominio sobre las armas humanas. Pero perseguirlos alejaría a la flota humana de los planetas que se suponía que debían proteger. La decisión ya estaba tomada cuando la voz del capitán Russell llegó por el canal de la flota. A todas las naves, aquí a Iowa. Tengo varios contactos entrando al sistema. Parecen refuerzos Vex. Morrison maldijo en voz baja. ¿Cuántas naves, Pete? 50, quizá 60. Vienen del sistema exterior, avanzando rápidamente hacia nuestra posición. Morrison sonrió fríamente. Perfecto. Vienen hacia nosotros en lugar de obligarnos a perseguirlos. Todas las naves, prepárense para la segunda ronda. Enseñemos a estos recién llegados la misma lección que les acabamos de dar a sus amigos. Las nuevas naves Vex eran más grandes y estaban mejor blindadas que la primera oleada. Eran bionaves veteranas que habían sobrevivido a docenas de batallas contra fuerzas convencionales. Sus cascos mostraban marcas de armas láser y cañones de plasma, prueba de que habían aprendido a absorber y redirigir ataques de energía, pero nunca les habían disparado con armas cinéticas. Señor, informó Parker. Los recién llegados están transmitiendo algo. El traductor está trabajando en ello. Un momento después, palabras alienígenas llenaron el puente, convertidas al inglés por la computadora. Naves humanas, luchan con armas primitivas que no pueden hacernos daño. Ríndanse ahora y morirán rápidamente. Morrison activó su respuesta. Naves Vex, les habla el capitán Morrison de la Fuerza de Defensa Terran. Eligieron la especie equivocada para amenazar. Prepárense para unirse a sus amigos en el infierno. La segunda batalla comenzó exactamente igual que la primera. Los cañones de riel humanos dispararon proyectiles de tungsteno a velocidades increíbles. Las bionaves Vex intentaron absorber el impacto con sus cascos resistentes a la energía. La física decidió el resultado con brutal eficiencia. Las veteranas naves Vex murieron con la misma facilidad que la primera oleada. Su experiencia combatiendo armas de energía no sirvió de nada contra trozos de metal que simplemente lo perforaban todo a su paso. En cuestión de minutos, la flota de refuerzo quedó reducida a escombros flotantes y biomateria moribunda. El capitán Morrison observó su pantalla táctica con satisfacción. En menos de 10 minutos, la flota humana había destruido casi 400 naves Vex. La flota enemiga más grande de la historia galáctica había quedado reducida a chatarra y residuos orgánicos. Señor, llamó la oficial de comunicaciones Lisa Chun. Recibo señales de rendición de las naves Vex supervivientes. ¿Quieren negociar? La sonrisa de Morrison era fría como el invierno. Dígales que la rendición no es una opción. Vinieron aquí a devorar a gente inocente. Ahora pueden afrontar las consecuencias. Las últimas naves Vex murieron bajo el intenso fuego y las barandillas. La batalla por Próxima había terminado, y la humanidad había obtenido una victoria que cambiaría la galaxia para siempre. La reunión de emergencia del Consejo Galáctico, 3 días después, fue única en los 1000 años de historia de la organización. La almirante Kira Bass entró en la misma cámara donde los extraterrestres se habían reído de las armas humanas hacía apenas una semana. Esta vez, nadie reía. La sala estaba en completo silencio cuando ella tomó asiento. 12 especies alienígenas, representantes de las civilizaciones más avanzadas de la galaxia, la miraron con expresiones que iban del asombro al miedo. La noticia de la batalla de Próxima se había extendido por todos los sistemas estelares del espacio conocido. Líder del Consejo. Zmar se levantó lentamente, con los antebrazos ligeramente temblorosos. Almirante Bass, en nombre de todas las especies miembros, le expresamos nuestra más profunda gratitud. La victoria de su flota sobre el dominio Vex salvó innumerables vidas y preservó la civilización galáctica. Kira asintió cortésmente.
Nos sentimos honrados de ayudar. A veces, las soluciones más sencillas funcionan mejor. El cuerpo de cristal del delegado altariano titiló con colores que significaban vergüenza y bochorno. Le debemos una disculpa, almirante. Subestimamos la capacidad militar humana. Sus armas cinéticas demostraron ser notablemente efectivas contra la armadura biológica adaptativa. Los Vex evolucionaron para contrarrestar las armas de energía, explicó el capitán Hake Morrison, quien había sido invitado a dirigirse al consejo. Nunca se encontraron con armas cinéticas porque la mayoría de las especies las abandonaron hace miles de años. A veces es prudente mantener vivos los viejos métodos. Tras la reunión formal, ya se estaban llevando a cabo conversaciones privadas. El embajador regeliano se acercó silenciosamente al almirante Bass durante un descanso. Almirante, mi gobierno quisiera discutir ejercicios militares conjuntos. Tenemos mucho que aprender de las tácticas humanas. Recibieron solicitudes similares de todas las especies principales. La hegemonía quería asesores militares humanos. La Federación de Centauros solicitó la compra de tecnología de cañones de riel. Incluso los orgullosos andromedanos, que nunca habían pedido ayuda a nadie, enviaron mensajes diplomáticos expresando su interés en tratados de alianza. La DRA. Ellen Chon, la principal experta de la Tierra en biología alienígena, estudiaba muestras de bioips Vex destruidas con su equipo de investigación. Su capacidad de adaptación es fascinante, informó al comité científico del Consejo. Pero es puramente biológica. No pudieron evolucionar lo suficientemente rápido como para contrarrestar las armas cinéticas. Las implicaciones políticas fueron enormes. Durante 50 años, los humanos habían sido considerados una especie menor con tecnología obsoleta. Otras civilizaciones tenían escudos de energía, armas de gravedad y comunicación más rápida que la luz. Los humanos tenían armas, misiles y determinación. Ahora todos querían al amigo de la humanidad. El capitán Morrison se presentó ante los delegados reunidos para presentar su informe. La flota Vex constaba de 412 naves de diversos tamaños. Nuestras 5 naves las destruyeron todas en aproximadamente 12 minutos de combate. No hubo bajas humanas. Se oyeron murmullos por la sala. 0 bajas contra un enemigo que había conquistado 47 sistemas estelares. Las cifras parecían imposibles, pero la evidencia flotaba en el espacio alrededor de Próxima a la vista de todos. ¿Cómo?, preguntó el delegado con aspecto de pulpo morado. ¿Cómo lograron una victoria tan completa con tan pocas naves? Morrison sonrió. Los Vex se habían adaptado para luchar contra enemigos que usaban armas de energía. Nunca antes se habían enfrentado a armas cinéticas. Su bioarmadura podía absorber fuego láser y ráfagas de plasma, pero no podía detener trozos de tungsteno que se movían al 15% de la velocidad de la luz. El jefe de guerra de la hegemonía se inclinó hacia adelante con interés. ¿Qué otras armas cinéticas poseen los humanos? Desde armas pequeñas hasta sistemas de bombardeo planetario, respondió Morrison. Hemos estado perfeccionando la guerra cinética durante siglos. Mientras otras especies movían armas de energía, nosotros mantuvimos vivas las viejas costumbres porque funcionan. El almirante Bass tomó la iniciativa en la presentación. El Consejo votó unánimemente otorgar a la humanidad la membresía plena y un puesto permanente en el Comité de Seguridad. Más importante aún, estamos estableciendo la doctrina de defensa terrestre, incorporando armas y tácticas humanas a la estrategia de defensa galáctica. La sesión formal concluyó con la firma de varios tratados importantes. El acuerdo de cooperación en defensa permitió a las flotas humanas operar en el territorio de cualquier miembro del Consejo. El Tratado de Intercambio de Tecnología dio a los humanos acceso a tecnología médica y de comunicación alienígena a cambio de experiencia militar. Y lo más importante, el Pacto de Defensa Mutua significó que cualquier ataque a la Tierra se consideraría un ataque contra todos los miembros del Consejo. La humanidad ya no estaba sola en la galaxia. El capitán Morrison regresó a su nave con nuevas órdenes. La retribución establecería una base permanente en el sistema Riel y comenzaría a entrenar a tripulaciones de especies mixtas en tácticas de guerra cinética. Otras naves humanas patrullarían rutas comerciales clave y antiguo territorio Vex en el puente de la Iowa. El comandante Peter Russell leyó su nueva asignación con satisfacción. Parece que nos dirigimos a los territorios del borde exterior. Los informes de inteligencia indican que aún quedan restos Vex escondidos en sistemas inactivos. Su oficial de armas, Karen Witte, comprobó los niveles de munición de su cañón de riel. Bien. Esperaba que pudiéramos dar caza a los supervivientes.
No podemos permitir que ninguno escape para advertir a otras flotas. La victoria humana en Próxima había sido completa, pero era solo el principio. Al otro lado de la galaxia, otras especies estudiaban la doctrina militar humana y solicitaban programas de entrenamiento. La era de las armas de energía estaba terminando y comenzaba la era de la guerra cinética. La DRA. Chong continuó su investigación sobre la biología Vex, trabajando con científicos alienígenas para comprender el funcionamiento de las bionaves. Si logramos descubrir cómo crecen y se reproducen, podríamos prevenir futuros brotes, explicó a su equipo. Las muestras mostraron que las naves Vex eran organismos increíblemente complejos, pero todas tenían la misma debilidad. Habían evolucionado para absorber y redirigir energía. Contra las armas cinéticas, eran tan vulnerables como cualquier otra criatura viviente. La almirante Bass se encontraba en la plataforma de observación de la estación Haven Point, mirando las estrellas. 6 meses atrás, los humanos eran recién llegados, rogando por ser aceptados. Ahora eran la principal potencia militar de la galaxia, respetados y temidos por todas las grandes civilizaciones. Dot, con su dispositivo de comunicación, emitió un mensaje del comando terrestre. Almirante, soy la General Patricia Hayes. Felicitaciones por la votación del Consejo. ¿Cómo se siente ser la humana más importante de la galaxia? Kira sonrió. Parece que apenas estamos empezando, General. Los Vex fueron solo el principio. Hay otras amenazas ahí fuera, y ahora tenemos los recursos para hacerles frente. Con ellos. La flota humana había entrado en la zona de guerra y aniquiló al enemigo en instantes. Pero lo más importante, habían demostrado que a veces las soluciones más antiguas eran las mejores. Soluciones. En una galaxia llena de armas exóticas y tecnología avanzada, la simple fuerza cinética había salvado a la civilización misma. Cuando sus nuevas naves humanas despegaron de los astilleros orbitales de la Tierra rumbo a misiones de patrullaje por toda la galaxia, una cosa estaba clara. El universo nunca volvería a subestimar a la humanidad. La especie que mantenía vivas las antiguas armas cuando todos los demás se marcharon se había convertido en la guardiana de la paz galáctica, y eran muy buenos en su trabajo.